Apreciados estudiantes, bienvenidos a la primera parte del curso en la cual veremos una breve introducción a la historia de la farmacognosia. En esta unidad daremos una mirada general a los inicios de la farmacognosia y veremos cómo esta ciencia ha sido nutrida por todo el flujo de información entre las diferentes culturas y civilizaciones, donde cada una de estas ha realizado aportes significativos para el desarrollo de la farmacognosia. Debemos iniciar por conocer el significado de la palabra farmacognosia. Esta viene de las palabras griegas fármakon y gnosis, que significan conocimiento de los fármacos. Esta es una palabra que podríamos decir es de uso reciente. Hace algunos cientos de años a la farmacognosia se le conocía como materia médica y era una ciencia muy relacionada con la botánica y la fitoquímica. Probablemente la primera persona en usar el término farmacognosia fue Johann Adam Schmidt en su manuscrito Lehrbuch der Materia Medica, que fue publicado en Viena en 1811. El señor Schmidt fue profesor en la Academia Joseph y fue uno de los médicos personales del célebre músico Beethoven. Posteriormente, en 1815, el alemán Aenotheus Seidler usó el término farmacognosia en su tesis doctoral titulada Analecta Farmacognostica, y finalmente el término fue adoptado por el investigador Martius, quien explicó que la farmacognosia es una disciplina que investiga agentes curativos provenientes de los diferentes reinos de la naturaleza. La definición exacta de la farmacognosia puede variar de un autor a otro. Sin embargo, en este curso integraremos varias definiciones y estableceremos que la farmacognosia es un área del conocimiento de las ciencias farmacéuticas que se ocupa del estudio de las drogas y de las sustancias activas de origen natural de los 5 reinos. El hombre, como una especie más que habita el planeta, ha encontrado en la naturaleza una rica fuente de recursos que ha explotado de diversas maneras. En el área farmacéutica ha sabido explotar diferentes recursos y las pruebas de ensayo-error le han permitido establecer diferencias de usos, ya sea por su capacidad alimenticia, tóxica y o curativa. Dar una fecha exacta del inicio en que el hombre comenzó a usar los recursos naturales para su propio beneficio es imposible. Lo mismo ocurre con la farmacognosia. Dar una fecha precisa en la que el hombre dio inicio al aprovechamiento de recursos naturales para satisfacer necesidades farmacéuticas o médicas es imposible, ya que esto implica el momento en que el hombre comenzó a usar las plantas medicinales. Si hablamos de rangos de tiempos, este hecho se podría remontar a algunos cientos de miles de años. Obviamente, no se cuenta con una evidencia que pueda demostrar una fecha precisa. Sin embargo, el arte rupestre podría dar unas pistas muy interesantes acerca de estos inicios. A pesar de esto, desde la antigüedad, con la aparición de la escritura, se ha logrado plasmar e inmortalizar información que data desde hace aproximadamente unos 3000 años, la cual se ha podido recopilar estableciendo algunos textos antiguos en diferentes culturas, como la Sumeria, donde un grabado de una tablilla en arcilla, también conocido como escritura cuneiforme, se habla acerca del uso de plantas medicinales, o en la cultura egipcia, donde el papiro de Ebers recopila una valiosa información acerca del uso de las plantas medicinales en diferentes campos de la medicina en Egipto. Lo que sí no podemos negar es que el uso de las plantas medicinales a lo largo de la historia, incluso hoy en día, ha estado ligado a un contexto mágico religioso. Lo hemos visto con especial énfasis durante la Edad Media, donde las mujeres que sabían usar plantas medicinales se asociaban con la brujería. En una época de castos principios católicos era impensable esta posibilidad. Esta asociación facilitó mucho la cacería de brujas en su momento. El contexto mágico religioso lo continuamos evidenciando hoy en día en diversas comunidades indígenas de nuestra región. Vemos cómo chamanes, palabreros y o curanderos usan las plantas medicinales como parte de un conocimiento ancestral en medio de rituales y rezos buscando una mayor efectividad de las plantas. A lo largo de la historia de la humanidad, diversas culturas han realizado aportes significativos a la farmacognosia. Sin embargo, vemos cómo algunas de ellas se destacan por la relevancia de sus aportes. Es así como las grandes civilizaciones de los mongoles, los chinos, los hindús, los árabes, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios y los ibéricos han realizado aportes de gran relevancia para el desarrollo de esta ciencia.
Sin embargo, estas grandes civilizaciones, que son de las que más se conoce y más han sido documentadas, están ubicadas al oriente del Océano Atlántico y muy pocas veces se tienen en cuenta las grandes e importantes e imponentes civilizaciones al otro lado del mundo, es decir, en las Américas. La colonización de América por parte de los españoles permitió abrir una inconmensurable caja de conocimiento etnobotánico y vislumbrar en esta zona del mundo el vasto uso de las plantas medicinales, en especial en los rituales religiosos. Es así como los aportes plasmados en cada una de estas civilizaciones en los textos se convierte en una mina de oro para el estudio de la farmacoetnología, la farmacoetimología y la farmacoergasia, es decir, para el estudio del uso de los recursos naturales con fines farmacéuticos, el estudio de los nombres de los recursos naturales y cuando aplica las condiciones necesarias para la siembra de estos recursos. Son los europeos los que mayores aportes han realizado en este sentido, principalmente por las recopilaciones y traducciones de textos que han realizado en diferentes culturas. Cuando evaluamos cómo la información ha impactado en el desarrollo de la farmacognosia, vemos que a lo largo del tiempo hay un flujo de información que al final se va centralizando en Europa, debido en gran parte a la presencia de algunas de las mayores culturas o civilizaciones en esta zona del mundo. Este flujo de información está muy ligado a dos aspectos fundamentales, los cuales iremos desarrollando más adelante, los cuales son las guerras y el comercio. Las rutas comerciales establecidas entre Asia y Europa desde hace más de 20 siglos permitieron un profundo intercambio de conocimiento. Rutas como la ruta de la seda, que partían desde lo profundo de China y terminaban en Roma, con más de 14.000 kilómetros de recorrido por tierra y agua, permitían el cruce de información no solo entre estas dos comunidades, sino también entre las innumerables comunidades intermedias por las cuales atraviesa esta ruta comercial. Dentro de estas comunidades intermedias encontramos importantes puertos marítimos ubicados en África y en Europa. Asimismo, grandes ciudades en lo que hoy conocemos como Siria, Irak e Irán, entre otras.